Bueno, un cordial saludo para todos. La presente ponencia, resultado de investigación, se titula Aproximaciones psicológicas en la constitución del odio en el lazo social. Los ponentes son Carlos Andrés Méndez Castro y Ángela Inés Mayorga Ortego. Inicialmente referirnos por qué el estudio del odio, y es que el odio surge dadas las consecuencias que constituyen en sus manifestaciones, que son la violencia intrafamiliar, el feminicidio, los crímenes de odio, en un sentido en donde se establece el significante con el semejante o con el otro. Entonces, ante esos actos surgen las medidas legislativas de intervenciones especiales, pero desde un punto de vista, desde lo psicológico, donde hay un vacío en saber hacer o en saber qué hacer en relación a dicho afecto, que paradójicamente es como si el sujeto quedara alineado, es decir, quedara al, como al comando o al mando de dicho afecto. Dentro del tema de la metodología, pues nosotros trabajamos y abordamos un enfoque cualitativo de tipo descriptivo bajo un diseño experimental, porque busca especificar las prioridades, las características y los hechos de un fenómeno que se somete al análisis, que es en este caso particular donde se hace una alusión al discurso en un grupo frente al odio y sus significantes. Este se establece mediante los grupos focales de 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres asociados a la corporación Germinemos, quien es nuestro aliado para dicho proyecto de investigación en la ciudad de Ibagué, en el cual se privilegia el lenguaje, porque el lenguaje es constitutivo a la cultura y porque es consecuente al sujeto. Ahora bien, teniendo en cuenta la metodología de manera clara, pasamos a preguntarnos de alguna manera. Ahora bien, teniendo en cuenta los resultados parciales de dicha investigación, podemos decir que uno de los elementos más importantes a resaltar es el afecto primario, que es el afecto más arcaico del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como hablar del afecto que se manifiesta de manera latente y se configura en un riesgo constante en las dinámicas de relación, de relación, ¿no? En un segundo aspecto, podemos enunciar allí que se encuentra una ambivalencia afectiva entre el amor y el odio, ¿sí? Esto lo que me lleva a decir es que va a surgir acá o quiere surgir un afecto que permite civilizar y apaciguar ese odio, y esto es tan importante tenerlo en cuenta porque confluyen los dos, tanto el odio y el amor, en un solo sentimiento, ¿sí? Como tercer punto podemos hablar del odio al íntimo. Es ese que se entiende como un íntimo, que es el más cercano al propio yo y al mismo tiempo ajeno, porque es parte de una identidad que proviene al semejante del otro. Precisamente lo que planteamos en esta ambivalencia es, digamos que es desde el punto de vista psicológico de ese que es tan cercano a nosotros y que al mismo tiempo nos explica que a veces alguien nos genera esa, esa desaveniencia, ese tema del desafecto, y que ese desafecto trasciende al otro lado convirtiéndose en un odio, ¿no? Entonces, de alguna manera, encontramos proyectada esa identidad que es muy propia para nosotros mismos, pero que también queremos expulsar y que se ve representada en una manera de espejo en la otra persona. Como un cuarto punto, tenemos allí que el sujeto también existe donde nos piensa. No, no quería decir eso, eso no era yo no soy así, me equivoqué y no quería hacerlo, no quería pegarle y definitivamente lo hice, ese no, que es una negación, que quiere decir una afirmación, ese soy yo,
ese es el aspecto a pensar y a seguir rastreando la investigación, ¿sí? ¿Por qué esa negación? ¿Por qué esa negación ante el otro? ¿Y por qué esa negación se convierte definitivamente en parte del odio? Como un quinto punto, podemos plantear el odio que no se extingue por la ausencia del otro. El odio sigue ahí, sigue como una parte enquistada del ser humano e incluso trasciende en el proceso. Entonces, la palabra formada como significante es una vía de descarga y es una elaboración del saber hacer con el odio, ¿sí? Y ese saber hacer con el odio tiene unos límites que es una cuestión que requiere un desarrollo de la investigación. Entendemos un poco el proceso que se lleva a través de las investigaciones y quisimos entender desde esta óptica algo tan humano como es esa emoción que evoluciona definitivamente en el tema del odio, lo cual pues es una serie de factores que nos incentivan, pero que aún más nos indican que esta cuestión coyuntural sí tiene una estructura y tiene una estructura desde lo que compete a la psicología como ciencia, ¿sí? Por tratarse del ser humano y de la emoción. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra ponencia. Quedamos atentos.